recién lo he arreglado. Sí se escucha, doctora. Ya, cualquier cosita me van avisando si no escuchan, ¿ya? Voy a terminar la exposición. Al final de la exposición, resolver las dudas que ustedes tienen. Algunas preguntas, ¿ok? Ya, a ver, entonces, como les mencionaba, el tema de hoy, síndrome climatérico y menopausia. Siguiente. Siguiente diapositiva. Meses antes, 6 meses antes, donde la menstruación va a ser, no va a ser mensual, va a ser de repente dejando 2 meses, dejando 3 meses, la cantidad del sangrado va a ser poca, va a ser abundante, va a haber una alteración hormonal, por lo tanto, va a haber las menstruaciones no van a ser mensuales, ¿ya? Hasta que llega un momento en que ya no va a haber sangrado, 12 meses sin sangre, ya estaríamos hablando de la menopausia. A ver, siguiente. Siguiente diapositiva. Climaterio. Climaterio vendría a ser el periodo en el cual ocurren todos estos cambios endocrinológicos, somáticos y psicológicos en la transición hacia la menopausia. Quiere decir, de la perimenopausia empieza ya los signos y los síntomas que la mujer va a tener. Va a empezar a tener sofocación, bochorno, va a empezar a tener parestesia, insomnio, etcétera, irritabilidad, todo eso. Eso abarca más o menos 8 a 10 años. Desde la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia, ¿no? Eso ya depende de cada mujer. Siguiente. Siguiente. Ya. Entonces, la menopausia, como mencionamos, es la cese de la menstruación 12 meses sin regla. A eso le llamamos menopausia. Quiero que tengan ese concepto bastante claro. Pero en algunos casos, eso se llama menopausia espontánea. Pero ¿qué pasa cuando es una menopausia quirúrgica? La menopausia quiere decir que la mujer está menstruando y de un momento a otro le hacen una cirugía, le hacen una histerectomía, le sacan el útero por motivo ya sea miomatosis uterina o un cáncer. Por lo tanto, esta mujer tendría una menopausia quirúrgica porque se le ha inducido a la menopausia. ¿Ya? Y la menopausia prematura se da en mujeres menos de 40 años. Generalmente la menopausia aparece a los 48, 49, 50, 51, ¿no? Pero hay mujeres que aparecen menos de los 40 años. A eso ya estamos denominando menopausia prematura. Ya sea por una falla ovárica, etcétera, ¿no? Pero siempre es menos de 40 años. Siguiente. Siguiente diapositiva. Ya. Como le mencionaba, la menopausia precoz vendría a ser menos de 40 años, ¿ya? Siguiente. Ya. ¿Cuáles son las alteraciones anatómica y fisiológica del ovario? Como ya le mencionamos, ¿no es cierto? Cuando ya hemos hablado de la menopausia, la perimenopausia y todo eso, ¿cuál es la alteración anátomo-fisiológica? Bueno, entonces, acá vamos a darles un poquito para que ustedes podemos recordar, ya supongo que esto ya ustedes lo saben. En el recién nacido, más o menos, encontramos células germinativas de 1 a 2 millones. En la pubertad, 308.000. 40, 50 años, algunos cientos, y la menopausia ya hay una ausencia de estas células germinales, ¿no? Quiere decir que ya no hay estrógeno, ya no hay células germinales, ¿no es cierto? Entonces vamos viendo cómo va aumentando y va disminuyendo hasta que llegue a la cese total, ¿no? De estas células. Siguiente. Ya.
Se dice que la ovulación, la incidencia de estos ciclos ovulatorios de acuerdo a la etapa reproductiva es un 90%, en la etapa reproductiva la ovulación es un 90%, de 5 a 6 años antes de la menopausia, 60%, 6 meses antes de la menopausia, 5%, y en la menopausia la ovulación, 0%, ¿no? Eso hay que tener en claro, que es lo mismo que ya hemos hablado en el cuadro anterior, ¿no? Siguiente. Eso sí es importante que ustedes vean la regulación hormonal. ¿Qué pasa en las pacientes con menopausia y qué pasa en las pacientes en la edad de 40, 50 años y menores de 40 años? Cuando es menores de 40 años, hemos dicho que es una menopausia prematura. De entre 40 a 50 años, ya sea 48, 49, 50, es una estamos en la perimenopausia y la menopausia ya es cuando se cesa la menstruación, ¿no? 12 meses, como ya le hemos comentado, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa en esas tres situaciones? En las pacientes menores de 40 años, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa entre 40 y 50 años y qué pasa en la menopausia? Tenemos que tener en cuenta que la FSH en la menopausia va a haber un aumento de la FSH y va a haber, por lo tanto, los estrógenos van a disminuir, ¿no es cierto? En cambio, en las pacientes que empiezan, que ya recién están, en las 40 años están menstruando normal, la FSH va a disminuir y la LH aumenta. Entonces, por eso que cuando ustedes le piden el perfil hormonal en pacientes con la menopausia, vamos a encontrar que la FSH va a estar elevado, porque ya las hormonas, los estrógenos ya no hay, ¿no? Por lo tanto, que ahí tienen que tener en cuenta, por cuando le pide perfil hormonal, tienen que darse cuenta en la FSH, ahí tienen que ver, ¿no? En lo que pasa, si ustedes ven que la LH está aumentado, quiere decir que la señora sigue menstruando. Menstruando, pues de repente menstruar 2 meses y después se le va y así, ¿no? Estaría en la etapa de la perimenopausia, pero de todas maneras la LH está un poco elevado, ¿no? Cuando la FSH ya aumenta, quiere decir que la paciente entró a la etapa de la menopausia. Todo esto tiene que ver con la inhibina y los estrógenos. Acá vamos a ver acá a partir de los 40 años hay una disminución, por lo tanto aumenta lo que son las células de la granulosa en la fase folicular, que es un feedback negativo, ¿no? Al otro lado es un feedback positivo. ¿Ya, chicos? Siguiente. Los cambios hormonales. ¿Cuáles son los cambios hormonales que van a presentar estas pacientes? Va a haber una disminución en cuanto al número de folículos del ovario, aumenta lo que es, como ya les mencioné anteriormente en el cuadro, aumenta lo que es la FSH a nivel de la hipófisis. El ovario, ¿qué cosa va a haber en el ovario? Va a disminuir los estrógenos y la progesterona. Va a haber una disminución de la inhibina, por lo tanto, aumento también de andrógenos. ¿Ya, chicos? Siguiente. Ya. Cambios hormonales. Ya, acá estamos hablando un poquito sobre las pacientes ya cuando entran ya a la etapa de la menopausia, vamos a encontrar que va a haber una disminución de los estrógenos, por lo tanto también va a haber una disminución de la progesterona, pero va a haber pero sí se va a secretar lo que son los andrógenos. Existe la conversión periférica en cuanto al tejido adiposo de androstenediona a estrona. ¿Qué cosa quiere decir? Que las pacientes cuando entran a la etapa de la menopausia, vamos a encontrar pacientes que son delgadas, mujeres delgadas y mujeres gorditas. En las mujeres gorditas tenemos la parte del panículo adiposo. Esa grasita que está ahí en el panículo adiposo se llama estrona, ¿no? Generalmente este tipo de mujeres que son gorditas van a tener más síntomas de, por ejemplo, de sofocación, de bochornos, etcétera, ¿no? Inclusive, hemos dicho que también los andrógenos y la testosterona va a haber un aumento progresivo en ese tipo de pacientes. Van a encontrar en las pacientes con la menopausia de repente con un poquito de vellos en los bigotes, vellitos en las piernas, ¿no? Porque los andrógenos están elevados. ¿Ya? Siguiente. Ya. ¿Cuáles son los factores que influyen en la edad de la menopausia? La herencia. ¿Qué cosa quiere decir herencia? No todas las pacientes se le va la regla a los 50 años, que es lo normal. Pues se puede ir a los 43 o 42 o 45, ya depende de la genética, de la herencia, ¿no? A veces la mamá se le fue la menstruación
ponte a los 42, la hija también, ¿no? O a los 50, o las 50. O sea, más que todo también influye bastante lo que es la parte genética, la parte de la herencia familiar, ¿no? Raza y clima. Bueno, se dice que la raza blanca se da más o menos, ¿no? Tienden a irse a los 50, ¿no? A los 50, 48, algo así. Factores socioeconómicos, también son los factores que van a influir en la edad de la menopausia, la obesidad, paridad, anticonceptivos orales, las pacientes que usan terapia hormonal, que usan pastillas anticonceptivas y todo, ampollas, ¿no? Para cuidarse y todo eso, entonces también influye en la edad de la menopausia, ¿no? Y las pacientes que fuman tabaco. Siguiente. Síntomas de acompañamiento, ¿no? Esos son los síntomas que las pacientes van a tener. ¿Cuáles son? Bochornos, sudoración, cefalea, insomnio, inestabilidad emocional, disminución del libido, disminución de la memoria y parestesias. Como le explicaba, parestesias, hormigueo a nivel de las piernas o a nivel de los brazos, es lo que va a tener los síntomas que las pacientes tienen, que las pacientes que en la etapa de la menopausia, ¿no? ¿Cuál es el primer síntoma que se da en la etapa de la menopausia? El primer síntoma es sofocación, chicos, ¿ya? Quiero que tengan claro eso. Empiezan primero con la sofocación, después viene lo demás. Siguiente. Ahí está. Los síntomas, el primer síntoma que se da es la sofocación, ¿no? Síntomas más comunes durante la transición de la menopausia, empiezan a tener bastante calor, dura entre 2 a 4 minutos, ¿ya? Siguiente. Siguiente. Siguiente diapositiva. Ya, el trastorno de los sueños, ¿no? De 32 a 40% tienen ansiedad, depresión, también pueden contribuir con el trastorno de los sueños, no pueden dormir, duermen a las 2, 3 de la mañana. En ese tipo de pacientes no se recomienda que tomen café, porque el café no le da sueño y aparte que ellos sufren de insomnio, ¿no? Siguiente. Ya obviamente la sequedad vaginal, ¿no? Cuando no hay ya los estrógenos, hay una atrofia vaginal, el epitelio empieza a resecarse, hay una atrofia vaginal, el revestimiento del epitelio de la vagina y la uretra son tejidos dependientes de estrógenos, y la deficiencia de estos estrógenos van a conducir al adelgazamiento de este epitelio, ¿no? Siguiente. Igual sequedad vaginal, lo mismo. Siguiente. Siguiente diapositiva. Ya tenemos la atrofia vaginal, ¿no? La atrofia vulvovaginal, que se denomina vaginitis atrófica, ¿no? Ya hemos dicho que la disminución de los estrógenos hace que el epitelio empiece a adelgazar, y eso con el tiempo, si es que no se trata, no se le da terapia hormonal, esto se va a cuartear, se cuartea y empieza a sangrar. Siguiente. Ya, las alteraciones fisiológicas. Las alteraciones fisiológicas se va a dar a nivel del tracto genital mediante, mire, hay disminución de los estrógenos. Por lo tanto, se adelgaza hay adelgazamiento de la piel entonces empieza a atrofiarse lo que es la vagina, del epitelio, ¿no? ¿Qué cosas pasa? Prurito, ardor, dispareunia, hasta puede haber hemorragia. Es lo que le estaba comentando, empieza a picar. Generalmente las pacientes vienen a consulta, doctora, me pica, doctora, me pica, me da picazón, ¿no? Es por la atrofia que ellos tienen, ¿no? Tienen dolor al momento de tener relaciones sexuales. Como le comentaba, se puede hasta cuartear y empieza a sangrar un poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque se cuartea, se reseca. Cuando algo se reseca, se empieza a quebrar. Por lo tanto, empieza a hacerse como grietas y sangran un poquito, ¿no? Es doloroso en realidad, ¿no? Entonces, estas pacientes, como les comento, ya desde que se le va la menstruación, tienen que empezar a tomar su terapia hormonal, ya sea vía oral, en spray o local, ¿no? Vía vaginal. Siguiente. Ya, a nivel del tracto genital, aparte de la atrofia vaginal, lo que vamos a encontrar es la deficiencia de los estrógenos, por lo tanto, va a haber una disminución del colágeno, los ligamentos úteros sacros y cardinales va a haber una lasitud de estos ligamentos, tanto del tejido facial endopélvico, del trígono vesical, como va a haber una laxitud de estos tejidos, por lo tanto, vamos a encontrar lo que son los prolapsos uterinos, cistocele, rectocele, incontinencia
urinaria, disuria, nicturia, todo esto se debe a la disminución de los estrógenos, a la laxitud del piso pélvico, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se tiene que hacer, descartar un prolapso genital. Cuando vienen pacientes con incontinencia urinaria, primero se descarta lo que es prolapso, ¿no? Si es que hay una laxitud del piso pélvico y cae, ya sea un cistocele, un rectocele, un histerocele, se corrige el prolapso y luego se ve lo que es la incontinencia urinaria, ¿ya? Algunos pacientes refieren incontinencia urinaria, pero no tienen prolapso, solamente se le escapa la orina, que es propio de la misma menopausia, ¿no? De la posmenopausia que la paciente tiene, ¿no? En ese caso ya si es que no es prolapso, se le deriva a urología y urología ya le hace qué tipo de incontinencia urinaria tiene, ¿no? Ya sea de esfuerzo, ya se le hace la cistoscopía, la urodinamia y ellos ya definen qué tipo de incontinencia urinaria y le dan tratamiento ya sea quirúrgico o terapia así con medicamentos, ¿no? Siguiente. Ya. Bueno, chicos, entonces, lo mismo, como ya estoy repitiendo lo mismo de la atrofia vaginal, ya hemos hablado sobre ese tema, ¿no? Siguiente, siguiente, ya. Ya, otro de los síntomas que las pacientes en la etapa de climaterio van a tener es de los cambios cognitivos. Van a tener problemas en cuanto a la pérdida de la memoria, la dificultad de concentración durante esa transición, ¿no? Siguiente. Siguiente, chicos, ya. Ya, los cambios de la piel. Es decir, una mujer joven cuando está menstruando, pues la piel se mantiene lozana, tersa, ¿no? Y cuando ya deja de menstruar, empieza ya a arrugarse, a resecarse y hay un cambio en cuanto cuando hay déficit de estrógeno, reduce el contenido del colágeno de la piel y de los huesos, ¿no? La disminución del colágeno cutáneo puede aumentar en lo que es el envejecimiento, las arrugas de la piel, ¿no? Siguiente. Siguiente, ya. Listo. Bueno, vamos a encontrar los trastornos menstruales, ¿no? Los trastornos menstruales tienen que ver con los ciclos anovulatorios, la oligomenorrea, hipermenorrea, metrorragia, hiperplasia endometrial. Ya, vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos rapidísimo, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos de hiperplasia endometrial, estamos hablando más que todo de pacientes que ya no menstruan, que ya entraron a la etapa de la menopausia y ellos se hacen controles de ecografía para ver si el endometrio está dentro de los valores normales, ¿no? Sabemos que en pacientes con la menopausia que no reciben terapia hormonal es menos de 5 milímetros y los que reciben terapia hormonal 8 milímetros, ¿ya? Si vemos que una paciente tiene un endometrio más de 5, ya sea 8, 10 y no menstrua, vamos a descartar hiperplasia endometrial, ¿no es cierto? Vamos a descartar un cáncer de endometrio. Por eso que es importante esto, ¿ya, chicos? Metrorragia, pues no, empieza a sangrar la paciente, más de la cuenta. Igual, oligomenorrea, hipermenorrea, y los ciclos anovulatorios quiere decir que puede menstruar de repente, ¿no? Ya no es mensual la menstruación, puede demorar, por ejemplo, deja de menstruar 5 meses y luego otra vez vuelve a menstruar, deja de menstruar 2 meses y otra vez vuelve a menstruar. Esto está en la etapa de la perimenopausia, ¿no? Los ciclos anovulatorios van a ser más frecuentes, ¿no? Y también la cantidad del sangrado, ¿no? En algunos casos hay abundante sangrado, otros no hay mucho sangrado, entonces ya hay un trastorno en cuanto al sangrado, al sangrado de la menstruación, ¿no? Entonces, esto más que todos los ciclos anovulatorios, tanto la oligomenorrea, la hipermenorrea y la metrorragia, lo vamos a encontrar en pacientes con la perimenopausia. ¿Ya? Siguiente. Las alteraciones fisiológicas en cuanto a la masa corporal. Como le comentaba, hay un aumento corporal, aumenta lo que es la grasa corporal, hay una desviación del depósito de la grasa de los sitios periféricos hacia el abdomen, porque la mayoría de pacientes en la etapa de la menopausia empiezan a engordar y empiezan a almacenar grasa a nivel del abdomen, ¿no? Esa grasita se le denomina estrona. Como ya le hemos comentado anteriormente, las pacientes obesas tienen más riesgo a presentar más síntomas de climaterio. Siguiente.
Ya, esto es importante porque no solamente la disminución del estrógeno va a causar lo que es la atrofia, como todo lo que hemos mencionado anteriormente, también tiene que ver más con la resorción ósea, ¿no? La pérdida de pérdida ósea. La pérdida ósea va a comenzar durante la transición de la menopausia, es decir, durante la perimenopausia. Las tasas anuales de la pérdida de la densidad mineral ósea parecen ser más altas durante el año anterior, ¿no? O sea, quiere decir un año antes o 2 años antes, posteriores a lo que es después de la menopausia, ¿no? Llega, por ejemplo, 2, 3 años después de la menopausia, no usas un tratamiento, ya sea con calcio o vitamina D, entonces tienes más riesgo a presentar una resorción ósea, una osteoporosis o osteopenia, ¿no? Entonces, por eso, antes de que se le vaya la regla, se empiezan a tomar vitamina D para prevenir cualquier tipo de fractura y todo eso, ¿no? Y después de eso ya van a empezar a tomar su calcio, ¿no? Siguiente. Bueno, en cuanto a la osteoporosis, ya la densidad ósea va a disminuir de 1 a 2% anual durante los primeros 10 años, ¿no? Se dice que el climaterio es responsable del 30 al 50% del total de la pérdida durante toda su vida, ¿no? Generalmente, acá tenemos que ver lo que es la parte de la columna y la parte de la porción distal del radio, que es la parte cortical del fémur, que es lo que tiene bastante resorción ósea, ¿no? Disminuye en estos lugares la resorción ósea. Hay una déficit de lo que es del estrógeno, ¿no? A ver, siguiente. Ya, esa es la osteoporosis. Estaba hablando un poquito sobre lo que es la fisiología, la formación, acá está el hueso, esto es la resorción ósea y la remodelación ósea, ¿no? Cuando se va formando el hueso. Aumenta la densidad ósea progresivamente entre los 30 y 35 años. 90% ocurre antes de los 20 años, ¿ya? El periodo de equilibrio son 10 años y la menopausia es la pérdida de la masa ósea. Siguiente. Ya, es lo mismo que estábamos viendo anteriormente. A ver, siguiente. Ya, ajá. Ya, entonces, ¿cuáles son estos factores de riesgo que van a, las pacientes, cuál es el factor de riesgo que condiciona una osteoporosis, ¿no? La edad, el sexo femenino, la raza blanca, talla baja, herencia, baja ingesta de calcio, ingesta de alcohol, tabaco, artritis reumatoide, corticoides, sedentarismo, insuficiencia renal crónica, inmovilización prolongada. Esos son los factores de riesgo que van a condicionar a la osteoporosis, ¿no? Y obviamente la menopausia precoz. En pacientes menores de 40 años tienen más riesgo de presentar osteoporosis. A ver, siguiente. Ujú. Ya. Entonces, en la osteoporosis, ¿qué va a pasar? Va a disminuir en la acumulación de hueso y va a aumentar la pérdida de la masa ósea, ¿no? Y la menopausia incrementa la actividad del osteoclasto por déficit estrogénica, disminución de actividad del osteoblasto, tasa de resorción excede a la formación ósea, ¿no? El siguiente. Ya. Por eso es importante hacerle lo que es la densitometría ósea. Generalmente a nivel del hueso trabecular es menos denso que el hueso cortical y tiene una tasa de remodelación ósea más rápida, ¿no? Esto es importante que ustedes tengan en cuenta. El hueso trabecular es menos denso que el hueso cortical, ¿ya? Generalmente acá, lo que cuando se hace el examen de densitometría ósea, lo que va a hacer, va a nivel de la masa ósea y va a evaluar la absorciometría de los rayos X de energía hacia lo que son las vértebras lumbares, el radio y el cuello femoral. En esos tres va a incidir, ¿no? Más que todo, acuérdense bien, vértebras lumbares, el radio y el cuello femoral. ¿Ya? En esos tres vamos a nosotros ver cuánto de resorción ósea tiene la paciente, ¿no? Se ha dicho, según estudios, que el hueso cortical es el más denso y compacto y constituye el 80% del esqueleto. ¿Ya, chicos? Eso es importante que tengan en cuenta. A ver, siguiente, vamos a ver acá por ejemplo, acá, ¿qué es lo que estamos observando? Acá estamos viendo la densitometría ósea. Acá vemos los valores. Lo que nosotros nos vamos a fijar es en el T-score.
¿no? Tenemos lo que es osteopenia y osteoporosis. Todos tienen los valores específicos, ¿no? A ver, no sé si ustedes logran ver, de acuerdo a eso vamos a darnos cuenta que en la etapa de la osteopenia abarca desde -5 hasta -2.4 y osteoporosis menos de 2.5, ¿ya? Acá, por ejemplo, sí, -2.4. Ya no sé si ustedes ven ahí, -2 en T-score. O sea, olvídense de todo, guíense en la parte donde dice T-score. El total, -2.4. Cuando es -2 hasta -2.5, estamos hablando de una, acá sí, osteopenia. ¿Ya, chicos? Hasta -2.4, osteopenia. Abarca desde la -5 hasta -2.4. Ahí está, -2.4, por lo tanto es osteopenia. ¿Ya? A ver, siguiente. Ahí vamos a ver el otro. Ya. El otro, fíjese en lo que es T-score. ¿Qué dice acá? -2.6. Quiere decir que es menos, ajá, acá en total. Muy bien, -2.6, entonces está menos de 2.5. Que hemos dicho, el valor es de -2.5 a más. Entonces, como es más de -2.5, es -2.6, estaríamos hablando de una osteoporosis. A ver, siguiente. Ya. Bueno, acá es lo que vamos a ver, una paciente con osteoporosis, ¿no? Donde se está evidenciando la trabécula. Son las trabéculas, miren, la trabécula de acá, del A está más compacta, la B está un poco la distancia, ¿no? Entre las trabéculas están más abiertas, es osteoporosis. A ver, siguiente. Ya, osteoporosis, ya. Listo. Ya. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre la terapia hormonal en cuanto a la osteoporosis. ¿Cuál es la terapia, no? La eficaz en prevención y tratamiento de la pérdida de la masa ósea. La principal razón para el uso a largo plazo se asocia con una disminución del 50% de la fractura, aumenta la absorción de calcio y el efecto directo en los osteoblastos. Entonces, quiere decir que para que la paciente no llegue a osteoporosis o osteopenia, tiene que recibir su terapia hormonal. ¿Ya? La cual nos va a prevenir un 50% de fractura, va a aumentar lo que es la absorción de calcio. Por lo tanto, todas las pacientes que están en la perimenopausia, en la menopausia y en la posmenopausia, tienen que recibir su terapia hormonal. Siguiente. Siguiente, chicos. Ya. Ya, ¿cuál es qué le vamos a dar a la paciente entonces para prevenir la osteoporosis? Acá tenemos los medicamentos, ¿no? Tenemos acá los bifosfonatos, tenemos lo que es el calcio, raloxifene, raloxifeno, es un modulador, es un receptor ¿no? La cual nos va a ayudar para lo que es la resorción ósea. Podemos usar todo lo que es el ácido alendrónico, que se toma una vez a la semana, ¿no? Junto con con el calcio y el modulador, ¿no? El raloxifeno generalmente no se usa. ¿Por qué? Tiene problemas, o sea, a veces las pacientes usan y tenemos que estar viendo que son los problemas cardiovasculares, ¿no? Algunos presentan bastante riesgo a tener infartos y todo eso. Entonces, esto de acá, el raloxifeno, es un poquito que ya no se usa, mayormente se usa lo que es el ácido alendrónico y el calcio, ¿no? Los bifosfonatos también usamos. A ver, siguiente. Ya. Los síntomas que producen, como les comentaba, a veces, a ver, enfermedades cardiovasculares, vamos a encontrar que los pacientes van a tener los cambios, van a haber cambios a nivel de la parte van a comenzar en las pacientes que tienen perimenopausia, menopausia o posmenopausia, los síntomas cardiovasculares van a ser un poco más frecuentes, empieza a aumentar la presión arterial, por eso que a las pacientes también se les deriva cardiología para hacerle su chequeo cardiológico, ¿no? Siguiente. Ya, muy bien. Entonces, acá vamos a hablar un poquito sobre los efectos protectores de los estrógenos a nivel cardíaco, ¿no? Metabolismo lipídico y metabolismo glúcido. Las pacientes que en la etapa de la menopausia vamos a encontrar que va a aumentar los niveles de HDL y va a disminuir,
¿no? Los niveles de LDL. Incrementa el catabolismo del LDL, ¿no? Disminuye la formación de las células espumosas también, ¿no? Va a incrementar en cuanto al metabolismo glúcido, incrementa la velocidad de eliminación de la glucosa y mejora la sensibilidad de la insulina. ¿Ya, chicos? Siguiente. 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 Siguiente diapositiva. Ya. Ya, eso no, es lo mismo. Siguiente. Ya, entonces acá vamos a hablar un poquito sobre lo que son las alteraciones metabólicas en cuanto al colesterol, ¿ya? Ya, entonces, a ver chicos, lo que tienen que tener en cuenta que las alteraciones en cuanto al metabolismo del colesterol en pacientes en la etapa del climaterio, va a haber un aumento ¿de qué? De la LDL. Y va a haber una disminución ¿de qué? Del HDL, del colesterol bueno y colesterol malo, ¿no? Saben que el HDL, el colesterol bueno, por lo tanto va a haber esa disminución y va a haber un aumento de la L y va a haber un aumento de los triglicéridos, a diferencia de pacientes que no están en la etapa de la menopausia. Entonces, si ustedes le piden siempre un perfil lipídico a los pacientes que ya están en la etapa de la menopausia, ¿qué cosa van a encontrar? Disminución del HDL y aumento de la LDL. ¿Ya? Eso quiere decir que esos pacientes van a tener bastante problemas de dislipidemia. Por lo tanto, va a haber aparición de la presión alta, va a haber mayor frecuencia de enfermedades cardiovasculares, mayor frecuencia de riesgo de muerte, ¿no? Ya chicos, entonces es importante que ustedes a todas sus pacientes en la etapa de la menopausia le pidan su perfil lipídico para ver que, ¿no? Si hay aumento de triglicéridos, disminución de todos el HDL y el LDL y ya le derivan a cardiología, ¿no? Siguiente. Ya. Entonces, acá hablamos un poquito de la fisiología, ¿no? Cuando hay una disminución de la parte de los estrógenos, ¿qué cosa vamos a encontrar? Aumento de la LDL, ¿ya? Y si se aumenta lo que es el LDL, va a haber una acumulación en la íntima arterial, ¿no? LDL oxidasa más los macrófagos van a producir las células espumosas, las estrellas lipídicas, injuria endotelial, adhesión plaquetaria, liberación del factor de crecimiento derivado de las plaquetas, proliferación celular y placa aterosclerótica. ¿Qué cosa quiere decir? Que en la etapa de la menopausia, como ya le hemos mencionado, va a haber un aumento de la LDL, una disminución del colesterol bueno, que es el HDL. Entonces, si aumenta la LDL, se va a formar lo que es la placa aterosclerótica y va a producir lo que son los infartos, ¿no? Porque va a haber se va a llenar de, ¿cómo se explica? Todo lo que es la arteria va a ser opacada de esta placa aterosclerótica, ¿no? Por lo tanto va a producir trombos, etcétera, ¿no? Entonces tiene más riesgo de muerte, por lo tanto, esos pacientes tienen que recibir tratamiento para lo que es colesterol, triglicéridos, ¿no? Por eso que siempre en el chequeo ginecológico se le pide perfil lipídico, por este motivo, ¿no? Siguiente. Terapia hormonal menopáusica, siguiente. Entonces, la terapia hormonal menopáusica se le da a estrógenos a las mujeres, por lo tanto, ¿para qué? Para el cerebro, el corazón, el ovario, la vagina, los huesos, el útero, la mama, piel y cabello, ¿no? Todos ellos, todo esto se va a alterar con la déficit de estrógenos. Se le da terapia hormonal y esto cambia, ¿no? Siguiente. Ya. ¿Cuál es la terapia de reemplazo hormonal? A ver, siguiente. Ya. Hay dos tipos, una que es absoluta y otra terapia hormonal relativa. ¿Cuáles son estas contraindicaciones? En lo que son absolutas, pues obviamente el embarazo, la hemorragia uterina, la trombosis activa, el cáncer de mama, cáncer dependiente, ¿no? De los estrogenoterapia. Las relativas, historia de cáncer de mama, historia de tromboflebitis recurrente, tromboembólica y la difusión hepática, ¿no? Siguiente. Los efectos colaterales de la terapia hormonal, ya sea el sangrado vaginal, la mastodinia, congestión pélvica, cambios en el estado de ánimo y aumento de peso. A ver, siguiente.
A ver, esto, ya. Eso es lo mismo que ya hablamos anteriormente, un poquito que habla sobre lo que son los beneficios en cuanto a los síntomas, ¿no? Que nos ayuda para lo que es la atrofia vaginal, la osteoporosis y los síntomas menopáusicos, ¿no? Si tú usas, si le das a la paciente terapia hormonal, mejora esto, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? Infarto, cáncer de mama, tromboembolismo, enfermedades, incontinencia urinaria, de repente los riesgos que puede presentar y la función cognitiva y el cáncer de ovario, ¿no? A ver, siguiente. Tenemos que elegir qué tipo de pacientes pueden recibir terapia hormonal. ¿Ya? Siguiente. No todas las pacientes pueden usar eso. Entonces, acá son las terapias hormonales que ya vemos. En cuanto a los estrógenos, tenemos los naturales, ¿no? Que es el estradiol, el estradiol, el estriol. Los sintéticos, tenemos lo que es el etinilestradiol, el mestranol, ¿ya? En lo que son los progestágenos, tenemos la progesterona, relacionados con la progesterona tenemos la hidroxiprogesterona, relacionados con la testosterona, ¿no? Levonorgestrel. A ver, siguiente. Ya, bueno, los mismos, los medicamentos que ya mencionamos, el estradiol, que es lo que se usa generalmente. Siguiente. Siguiente, chicos, acá tenemos, es lo mismo, ¿no? Tenemos el estradiol, son marcas comerciales, ¿no? Siguiente. Ya, la terapia no hormonal, ¿ya? La terapia no hormonal tiene que ver con la dieta, tiene que ver la disminución del consumo de grasas saturadas, evitar el consumo de azúcares, aumenta la ingesta de fibra y agua, consumir lo que es el calcio y la vitamina D que hemos mencionado, ¿no? Siguiente. Ujú. Siguiente, chicos. Ya, a ver, evitar el alcohol, ¿no? Y las bebidas que contengan cafeína, ¿no? Le hemos dicho ya que no pueden tomar café porque como ellos tienen la tendencia a no dormir, sufren de insomnio, entonces el café peor, no le da sueño, ¿no? No deben de fumar, ¿no? Eso también es importante. Tenemos que controlar el índice de masa corporal, hacer ejercicios aeróbicos por lo menos 30 minutos, 3 veces a la semana, ¿no? Siguiente. Siguiente, chicos. Ya, en cuanto a la terapia no hormonal, vamos a ver en cuanto a los alimentos, ¿no? ¿Quiénes contó que la mayoría tiene que tener isoflavona de soya? Ya sea las frutas, los cereales, las verduras, legumbres, leche de soya, harina de soya, todos ellos contienen soya, que es una hormona natural, ¿no? Todo derivado de la soya. A ver, siguiente. Terapia no hormonal es lo mismo, el apio tiene un poquito, ¿no? de hormona, las lentejas, todo eso, las semillas de lino, la soya. Siguiente, siguiente. Ya, ¿cuáles son las pacientes que no pueden usar terapia hormonal? Los pacientes que tienen tromboembolismo, ¿no? Cáncer de mama, cáncer de endometrio, sangrado vaginal anormal, enfermedad hepática severa, la insuficiencia renal, insuficiencia suprarrenal, hiperplasia de endometrio, migraña vascular, porfiria y sospecha de embarazo. Siguiente, siguiente, siguiente. Ya. Ya, chicos, entonces, esto es el tema de hoy, lo que es menopausia, perimenopausia, menstruación, climaterio, osteoporosis, osteopenia, densitometría ósea, lo que es la terapia hormonal que se usa en pacientes, ¿no? Que ya están en la etapa de la menopausia, terapia no hormonal. No todas las pacientes son candidatas de terapia hormonal. Ya eso que tienen que tener en cuenta. No a todas las pacientes se le puede dar terapia hormonal. Entonces, ahora la pregunta es, ¿a qué paciente no se le da terapia hormonal? Por ejemplo, si me viene una paciente de 60 años, ya esa paciente no menstrua, ya se le fue la menstruación, ponte a los 50 años, son 10 años que no menstrua. ¿Ya? Y esa paciente me dice que ha sangrado un poquito hace 3 meses, pero un poquito nada más. Después no ha visto sangre. Me trae una ecografía transvaginal donde se evidencia un endometrio de 8 milímetros. Entonces, a esa paciente, ¿se le puede dar terapia hormonal? ¿Sí o no? A ver, chicos, ¿alguien puede responder? Ya le estoy haciendo como un caso clínico. A ver, ¿se le da terapia hormonal, sí o no? No, doctora, no se le da.
Ya, ¿por qué no se le da terapia hormonal? Porque el endometrio está engrosado. Ya, muy bien, porque el endometrio está engrosado y además esa paciente ha tenido rasgos de sangre, ¿no es cierto? Hace 2 meses. Por lo tanto, entonces, ¿qué se le da a la paciente? No se le da terapia, ¿cuál es el tratamiento que sigue? ¿Qué llega esa paciente? ¿Qué harías tú? ¿La dejas así nomás? ¿Le dices que se vaya así a su casa o qué le vas a dar? ¿Qué le dices? ¿Qué pensarías? ¿Qué sospecharías en ese caso? A ver, chicos, a ver, alguien más, contesten para ponerle su nota acá. A ver, de ahí vamos viendo las preguntas, ¿ya? A ver, chicos, ¿alguien? Hay 108 participantes, ¿no? ¿Sí? Doctora, ¿Sí? A ver, dime. ¿podría ser un NM de útero? De útero no, mamita. Es para descartar lo que es de repente un cáncer, un NM de endometrio. El endometrio está gruesito. Por lo tanto, vamos a tener que hacerle un legrado uterino biópsico para descartar una hiperplasia endometrial o un NM de endometrio, ¿no? Ujú, en ese caso se tiene que hacer eso. ¿Por qué? Porque la paciente ha visto rasguitos de sangre, cosa que no debe de ver nada de sangrado, ¿no? Porque ella está hace 10 años, a los 50 años se le fue la menstruación y ya ya tiene 60. Entonces, en ese caso ya se le hace un legrado uterino biópsico. Pero si es la primera vez que está con su endometrio que está gruesito y no ha sangrado, se le puede dar chance 6 meses para volver a hacerle nuevamente otra ecografía y decirle a la señora que no consuma nada de soya, guajes, alimentos que contengan hormona ni que use terapia hormonal, ¿no? Para volverle a sacar una ecografía de repente de acá a 6 meses, como un control, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? Doctora, disculpe una pregunta. En el caso de pacientes que hayan tenido cáncer anteriormente y que se les haya prohibido hormonas y ahora que ya están en la menopausia, ¿no se les daría igual o cómo sería en ese caso? Bueno, hay pacientes que pues han tenido cáncer de mama o cáncer de repente han tenido un cáncer de cervix y se le ha sacado el útero, por ejemplo, ¿no? Y cuál sería su terapia hormonal, ¿no? Porque obviamente pacientes que ya no tienen útero o que ya están entrando en ya están en la menopausia y aparte, como tú dices, tienen antecedente de cáncer, en ese caso lo que se le puede dar a esos pacientes, más que todo, ver lo que es la parte de la atrofia vaginal, ¿no? Porque mayormente vienen por atrofia vaginal. No se le da el estriol, se le da lo que es Nayara, que es un gel vaginal a base de un derivado de ácido hialurónico más o menos. O sea, es como un gelcito, un gel vaginal que hidrata la vagina, tanto por dentro y por fuera. Nosotros le damos Nayara nada más a ellas, ¿no? Inclusive también se le puede dar los días martes y jueves lo que es la fitosoya. Fitosoya también es una hormona natural que se usa a nivel vaginal, ¿no? Como siempre les digo a las pacientes, la absorción es mínima cuando es a nivel vaginal. La absorción es mínima porque es local, ¿no? Entonces, algunas pacientes usan su fitosoya vía vaginal y lo que es Nayara los días lunes, miércoles y viernes, martes y jueves la fitosoya, ¿no? Que reemplaza a la hormona. ¿No? Y normal, le va muy bien. También hay pacientes, por ejemplo, ¿no? Que usan spray a nivel del antebrazo. Nosotros usamos el estrógeno en spray, que es el Lenceto, en pacientes que son pacientes histerectomizadas, ¿no? Ellos también usan su hormona en spray, que se da más que todo a pacientes con histerectomía, que han tenido su menopausia quirúrgica, ¿no? Solamente se trata con eso. Y como preventivo, en la perimenopausia ya se usa lo que es la vitamina D, ¿no? La vitamina D de 2.000 unidades internacionales una vez al día como preventivo para prevenir lo que son la osteoporosis, la osteopenia, ¿no? Y toma su vitamina D desde la perimenopausia y menopausia con la vitamina D, ¿no? Hasta que ya la reumatóloga les indica lo que es el calcio, ¿no?
según lo que la paciente requiera, ¿no? Ajá, ¿alguna otra pregunta? Chicos. Ya, ahora, entonces, también les he hablado, también es importante, tienen que ver también, por ejemplo, como un chequeo ginecológico, no solamente se le pide, ¿no? Su Papá Nicolau para descartar cáncer de cervix, de repente una ecografía transvaginal para descartar un cáncer de endometrio, o una ecografía o una mamografía para descartar cáncer de mama. También se le pide a las pacientes una densitometría ósea para descartar osteoporosis o osteopenia. Por eso, como yo les mencionaba en el grafiquito, en el dibujo, que la densitometría ósea abarca más que todo, como rayos, van hacia más que todo, hacia el hueso trabecular, hemos dicho, ¿no es cierto? Hacia el hueso, en el hueso se va a ver menos, se ve menos denso, tiene una tasa de remodelación ósea más rápida. Y la pérdida ósea más temprana se puede evaluar en ese sitio, en la parte cortical del hueso, ¿no? Entonces, es importante que en la parte cortical del hueso se evalúe la parte si eso que tiene osteopenia o osteoporosis. ¿Ya, chicos? Entonces, siempre cuando ustedes le pregunten la pregunta del examen para hacer lo que es la densitometría ósea, ¿cuál es lo que ven más? ¿A nivel del hueso trabecular o del hueso cortical? Ustedes tienen que decir al hueso cortical. ¿Ya? En la parte cortical del hueso, ¿no? Entonces ahí es menos denso y por lo tanto se ve mejor. ¿Ya, chicos? A ver, ya bueno, y lo de la osteopenia, osteoporosis, siempre en las pacientes que no han recibido terapia, pues siempre tienen eso, ¿no? Ya y lo que son la atrofia vaginal, la mayoría de mujeres tienen atrofia vaginal. Entonces, no a todas las pacientes ustedes le van a dar estrógenos o la terapia hormonal, no a todas las pacientes. Recuerden que cuando las pacientes que empiezan, o sea, le puedes darle, por ejemplo, ¿no? Un bifosfonato o de repente un estrógeno, una progesterona. Siempre las pacientes, si tú le das un reemplazo hormonal a las pacientes, que obviamente lo requieren, tenemos que siempre controlarlas con una ecografía transvaginal porque la mayoría, algunas hormonas tienden a presentar endometrio engrosado. Entonces, le das la terapia hormonal y anualmente le sacas una ecografía transvaginal para ver que el endometrio esté normal. Ya, ese es el efecto secundario que a veces dan algunas terapias hormonales sintéticas, ¿no? Por eso que a veces ya optamos más que todo por algo, por lo natural, ¿no? Bueno, el consumo de soya, ¿no? La fitosoya, que es una terapia hormonal natural. O Nayara, ¿no? Nayara también es bueno porque no tiene hormonas. ¿No? Entonces, si uno se le da terapia hormonal, siempre tenemos que estar vigilando lo que es el endometrio. Y el corazón, ¿no? Siempre el corazón también. Ujú. Ya, chicos, a ver, yo pregunto o ustedes preguntan. A ver, ¿alguna otra pregunta más que quieran preguntar? Pregunten y ya para preguntar yo. A ver, aquí, ¿alguna pregunta? Doctora, Ya, sí, dime, dime. doctora, yo tengo una duda. Ya, dime, te escucho. ¿A estas pacientes también se le puede dar calcio como para que ya no les dé osteoporosis o colágeno para que no tengan el prolapso? Colágeno, ya. Como te explicaba, el calcio generalmente a las pacientes en la perimenopausia, antes de que se le vaya la menstruación, antes de que los estrógenos ya no tenga la paciente, se le da la vitamina D, la vitamina D de dado de 2000 unidades internacionales una vez al día
todos los días como preventivo a una osteoporosis o a una osteopenia, ¿no? Y ya el calcio se le puede dar ya una vez que cese la menstruación, ya sea en la menopausia, ya pueden empezar a tomar su calcio. Pero el calcio tiene diferentes concentraciones. Eso ya lo ve el reumatólogo, porque el exceso de calcio también puede producir cálculos renales. Por lo tanto, ya el calcio tiene sus concentraciones. El reumatólogo le dice, señora, tome calcio, ¿no? Esto, ¿no? Pero la vitamina D siempre es como preventivo para lo que es la osteoporosis, para prevenir lo que son las fracturas. Y lo que es lo que tú me dices, para prevenir el prolapso, me dices colágeno, ¿no? Una de las causas de prolapso, una de las causas de lo que es incontinencia urinaria y todo esto, es por lo mismo, ¿no? Por la misma, es como es parte de toda la transición que ocurre, los signos y los síntomas que la paciente va a presentar en la etapa del climaterio. La incontinencia urinaria es una de las causas. Pero cuando la paciente te viene y te dice, se me escapa la orina, entonces tú dices, bueno, está en esa etapa de la menopausia, es normal que te dé la incontinencia urinaria. Pero en el caso de la parte ginecológica, tú tienes que descartar que no sea la causa de la incontinencia urinaria, no sea lo que es el prolapso. Porque si es el prolapso, tú tienes que tratar el prolapso. Pero si tú no ves que no es prolapso, entonces ahí se le tiene que derivar a urología. Porque cuando no es prolapso, es ya otra causa, ¿no? Bueno, es producto de la misma, de como te comentaba, ¿no? Hay una alteración ahí, entonces ya generalmente en urología le colocan malla para poder levantar un poquito y le va muy bien, ¿no? Entonces, en la parte ginecológica lo que nosotros hacemos es descartar prolapso. Si es prolapso, solucionamos el problema de prolapso y luego ya si es que continúa con la incontinencia urinaria ya se le deriva a urología. Claro, es parte siempre a las pacientes, siempre hay, la mayoría de pacientes vienen por eso, ¿no? Por incontinencia, por prolapso, ya por la edad también, ¿no? Hay una laxitud del piso pélvico. Ujú. Ujú. Doctora, una consulta. Ya, dime. El punto de corte de la medida endometrial por ecografía para descartar una posible cáncer de endometrio, usted mencionó que era 8 milímetros. Esa medida, 5 eh, milímetros, 5 milímetros, 5. 5 milímetros. Ese estándar, doctora, esa medida, ¿dónde la